Vamos a aprender a jugar a Cities. En este juegardo seremos arquitectos y tendremos que hacer un proyecto de ciudad lo más parecido a lo que nos ha pedido el alcalde, ¿vale? Y lo más chula posible, con zonas verdes, casitas, todo el pack. Este juego de Phil Walker Harding y de Steve Finn, con ilustraciones de Jorge Tabanera, el mejor pintando casitas. Es un gran juego, la verdad, sobre todo para iniciación, pero que también disfrutarán mucho los jugones, porque tiene una curva de aprendizaje muy guay, cada partida es muy diferente, está chulísimo. Vamos a ver qué contiene la caja. Como veis, una de las cosas más llamativas es el tablero, muy bonito, la verdad. Aquí pondremos todos los recursos. En este tablero también irán acoplados estos tableros de logro de ciudad, ¿vale? Aquí habrá ciertos objetivos que tendremos que conseguir durante la partida y podremos jugar con varias ciudades diferentes. También tenemos los peones, los trabajadores de cada uno de los jugadores, que serán de varios colores, y llevarán también su contador de puntos y sus contadores de logros. Después tendremos las cartas de objetivo, las cartas de puntos, en realidad cartas de puntuación, unas cartas que nos indicarán, nos servirán de guía para saber cómo podremos contar puntos al final de la partida. Tendremos estas losetas de atributo, que son jardincitos, fuentes muy cookies. Tendremos las losetas de ciudad, que tienen esta formita de aquí, y por el costado son así, por detrás. Y algunas de estas losetas de ciudad, 4 específicamente, serán losetas de ciudad iniciales y las distinguiremos por el dorso en blanco y negro. Y para finalizar tenemos esta estrellita de aquí que marcará el jugador inicial, que es muy chula, las casitas o las piezas de construcción, y estas piezas de construcción irán dentro de esta bolsa de tela que también se incluye en la caja. Así que voy a montar un poquito la partida y entramos en cómo se juega. Veréis que básicamente es conseguir recursos y colocarlos creando nuestro tablero o nuestro barrio de la mejor forma posible. Una partida de The City se juega a lo largo de 8 rondas. En estas rondas lo que iremos haciendo será en cada turno poner uno de nuestros trabajadores en una de las filas del tablero. Si os fijáis son 1, 2, 3 y 4 filas. Siempre pondremos uno de los trabajadores en cada una de las filas, o sea, no puede haber más de nuestros trabajadores en ninguna de las filas. Cada una de las filas nos aportará cosas diferentes, por ejemplo, cartas de puntuación que al final serán objetivos que tendremos que lograr, losetas de ciudad que nos ayudarán a hacer crecer nuestro barrio, nunca más de 3×3 losetas, fichas de atributo que colocaremos en nuestro barrio y nos darán puntos según la colocación, y fichas de construcción, estas casitas de aquí. En esta última fila tenemos también el caso especial de que si colocáramos aquí nuestro trabajador, nos convertiríamos en jugador inicial en la siguiente ronda, ¿vale? Y nos llevaríamos 2 casitas al azar. Bien, entonces este es el turno, básicamente colocar trabajadores, conseguir recursos y con estos recursos hacer nuestro barrio. Entonces, ¿cómo se coloca esto? ¿Cómo colocaremos la partida para comenzar? Pues un poco como lo veis. Tenemos el tablero, tendremos aquí nuestra loseta de ciudad y de puntuación, que, bueno, en la primera partida recomiendan que empecemos por New York o Río de Janeiro, que son estas dos, bueno, esta loseta de aquí. Luego colocaremos los recursos de esta manera. Por ejemplo, las cartas de puntuación las habremos barajado, estarán boca abajo y después en estos huequitos siguientes colocaremos 3 cartas boca arriba y la última boca abajo. Con las losetas de ciudad lo mismo, barajadas boca abajo, colocaremos en sus 3 huequitos correspondientes 3 losetas hacia arriba, excepto la última que está hacia abajo, lo mismo con los recursos de abajo, y veréis que, como os digo, la última siempre estará boca abajo, un poco para darle pues un poquito de spicy a la partida, oye, que no sea todo tan evidente, que no se vea todo a primera vista, que haya un jugador que siempre tenga que seleccionar pues una carta o una loseta sin mirarla, ¿vale? Y que la descubrirá cuando ya esté en su zona de juego. Después colocaremos la estrellita aquí abajo, como veis, le daremos a cada jugador pues
todo lo que sea de su color. Yo me he pillado el violeta porque es el que más me mola, con mis trabajadores, mi contador de puntos y mis contadores de logros. También una carta de referencia a cada uno de los jugadores. Y finalmente, antes de comenzar la partida, repartiremos una carta de barrio o de una loseta de barrio, de ciudad inicial a cada uno de los jugadores. Lo haremos de forma aleatoria. Tenemos aquí los 4, pues si estoy montando una partida para 4, simplemente lo repartiré. En una partida para 3 o para 2, pues se quedarán fuera las losetas que no estemos utilizando. Y así comenzaremos nuestro barrio a partir de aquí. Como os decía antes, tendremos que realizar estas 8 rondas. A lo largo de estas rondas tendremos varios turnos en los que iremos colocando trabajador por recurso, ¿vale? Básicamente este es el intercambio, trabajador por recurso. Solo podemos colocar uno de nuestros trabajadores por fila. Si yo me he hecho con este recurso, no podré pillar más de esta fila durante esta ronda, ¿vale? Así iremos colocando todos nuestros peones hasta que nos quedemos con todos los recursos de todos los jugadores y vayamos haciendo nuestro barrio y nuestra jugada. Comenzaremos siempre por el jugador inicial, es decir, el que tenga esta estrellita. En la primera partida, bueno, en el primer turno, en la primera ronda, podremos decidir al azar quién tiene la estrella, pues el que sea más estrella del grupo, no sé, o el más estrellado, no sé. Entonces elegiremos al jugador inicial, pero después sí que el jugador inicial será quien ponga su trabajador en esta zona de aquí, es decir, quien se haga con estos recursos también será el jugador inicial de la siguiente ronda. Bien, dicho esto, pues, ¿qué podemos hacer con estos recursos? Lo que os contaba un poco, ¿vale? La primera fila de recursos son estas cartas de objetivo, que nos darán objetivos que cumplir, es decir, nos darán puntos si cumplimos estos objetivos al final de la partida. Todos los puntos los contaremos al final. Entonces, bueno, nos irá bien tenerlas y tenerlas en cuenta, sobre todo. Después podremos ampliar nuestro barrio. Aquí ya tengo un ejemplo de un barrio un poco más construido. Lo podremos ampliar así hasta 3×3 losetas. Sobre estas losetas de barrio será donde construyamos todo, básicamente, donde construyamos edificios, donde también haremos las zonas de jardín o las zonas de agua. Luego están las losetas de atributo. Podemos colocar nuestro trabajador de varias formas. Por ejemplo, si lo colocáramos aquí, nos haríamos con un par de losetas. Aquí ya veis que es como una loseta por trabajador. Y aquí tenemos el factor sorpresa, ¿no? Igual que tenemos al final de cada una de las filas. Los tenemos que colocar siempre en nuestro barrio, pues según grupos. En este caso, aquí pues un delfín en medio de la ciudad, ¿sabes? Una ballena, no sé qué es esto. Pero lo colocaremos en una zona de agua, evidentemente. Colocaremos también el barquito y por agrupaciones diferentes sacaremos puntos al final de la partida también, así que nos interesa tener esto en cuenta. También lo mismo con el jardín. Dentro de las losetas de atributo hay algunas un poco especiales. Por ejemplo, tenemos estas de estatua, que las tendremos que colocar en una de estas zonas de cemento, ¿vale? Una de estas zonas de construcción y que nos darán 2 punticos. Y luego también tenemos estas que son como comodines. Estas las podríamos colocar sobre cualquiera de estos cuadraditos de construcción donde pondremos normalmente nuestras casas para convertirlos en comodín, para cambiar el color. Aquí podríamos construir, pues, por ejemplo, otro grupo de casas azules o un grupo amarillo. Bueno, cambiaremos un poco esto. Y después tendríamos finalmente las piezas de construcción. Las casitas, a mí me gusta llamarlas las casitas, ¿vale? Las piezas de construcción y de nuevo, esto que ya os expliqué, lo del jugador inicial. Los podemos hacer pues con grupos de 4, de 3 o con la del jugador inicial, que sería sacar al azar 2 casitas de la bolsa sin mirar. La forma de construir estas casitas será sencillamente colocándolas o encima de otras o en un hueco del color disponible o en uno de estos comodines. Si no quisiéramos o no pudiéramos colocar alguna de estas casitas, quedaría descartada, ¿vale? La meteríamos en la bolsa de nuevo. Con respecto a las fichas de construcción, podremos apilar hasta 4, ¿vale? Esto que quede aquí como nota. Y después, cuando hayamos terminado toda la ronda, significará que tendremos uno de nuestros peones en cada una de nuestras filas y todos los jugadores se han hecho ya con los recursos correspondientes, ¿vale? Faltaba un peón aquí. En ese momento miraremos el tablero de logros de ciudad, este de aquí, a ver si hemos cumplido alguno de los logros. De ser así, pondremos uno de nuestros anillitos en el lugar
que otorgan más puntos, ¿vale? Porque esto al final serán puntos. Por ejemplo, voy a leer porque no sé qué por aquí. Una zona de parque de 7 casillas como mínimo, por ejemplo. Si yo logro esto al final de la ronda, pues marcaría los 5 puntos y me los llevaría al final de la partida. El siguiente en conseguir este objetivo se llevaría 3 y el siguiente se llevaría un puntito. Esto es un poco cómo se juega, ¿vale? Consiguiendo estos recursos y demás. Una vez que hayamos terminado con esto, ya os digo, final de ronda, prepararemos todo para la siguiente ronda, que será pues hacer un reinicio, ¿no? Si hemos sacado todos los recursos, pues en este caso volveremos a quedarnos con nuestros trabajadores, volveremos a colocar recursos en las zonas que faltan y así seguiremos jugando. En una partida de 3 jugadores sobrarán recursos, entonces en este caso pues simplemente dejaremos fuera, descartaremos esos recursos y pondremos recursos nuevos. Entonces llegaremos al fin de partida y al momento de contar puntos. Al final de la partida tiraremos de esta cartica de aquí, ¿vale? Para contar los puntos nos va a servir de referencia. Básicamente, colocaremos nuestros contadores de puntos al inicio de los contadores de puntos, tiraremos de carta y veremos que lo primero que vamos a sumar son los puntos del tablero de logros, que son estos de aquí, ¿vale? Cada uno sumará los suyos. Después sumaremos las casillas de agua y las casillas de parque. Cuantos más tengas en tu agrupación mayor, más puntos tendrás. Siempre se cuenta solo una agrupación, la que tenga más de jardín o más de parque o más de agua, ¿vale? En este caso dice que anotarás 1, 3, 6 o 10 puntos por 1, 2, 3, 4 losetas, ¿no? Depende de las que tengas juntas. Luego sumaremos las losetas de monumento, que son estas de aquí, que os decía que dan 2 puntos inmediatamente. Y finalmente las cartas de puntuación, las que habremos ido consiguiendo durante la partida, que no me digáis que no tienen un diseño chulísimo con este móvil de aquí, que además el concepto es un poco como que el alcalde te manda WhatsApps de lo que tienes que hacer, ¿no? Rollo, vas consultando el plano y según lo vas cumpliendo, pues vas consiguiendo puntos. Así que cuantos más objetivos tengas, más puntos. Al final todo cuenta, pero estas cuentan bastante, así que hay que tenerlas presentes. Y una vez calculado todo esto, alguien se proclamará como vencedor. Si hubiera un empate, entonces ganaría el que tuviera más puntos por logros. Pero bueno, difícil que haya un empate, pero puede pasar. Esto ha sido Cities, un juego muy sencillito que a 2 jugadores, por cierto, tiene unas reglas un poquito distintas, así que os animo a consultarlas en el reglamento, pero que es muy accesible, muy fácil para iniciarse, que realmente es esto, hacerse con recursos, gestionarlos, cumplir un planning y hacer la ciudad más chula. Así que si no lo habéis probado, os lo recomiendo muchísimo, de verdad. Y no porque esté aquí haciendo el tutorial, sino porque es un juegazo. Venga chicos, nos vemos en el próximo tutorial.